Muy buenas noches nuevamente. Hoy hablaremos un poco de las clases limpias. Algunos ítems importantes a considerar para poder realizar una buena aplicación bajo buenos términos y aplicando Clean Code. Ahora, el primer ejemplo que pueden ver en pantalla en mano izquierda habla sobre la diferencia entre clase, instancia u objetos. Tenemos una clase que llama persona y nuestro public class program que mantiene una instancia y un objeto. Ahora, ¿qué es una clase? Pues una clase es una plantilla para poder crear objetos. Define atributos, métodos y los objetos creados a partir de los que tendrán. Una instancia, pues un objeto en específico creado a partir de una clase. Pues mayormente una clase o cada instancia tiene su propio conjunto de valores, mejor dicho, atributos definidos a la clase. Y un objeto pues es una entidad que tiene un estado, un atributo, un comportamiento, un método que puede ser una instancia de una clase. Entonces, la clase es una plantilla que crea objetos. La instancia es un objeto específico dentro de la clase y el objeto es una entidad que tiene un estado o un atributo que se le presta. Entonces, vamos a poder utilizar código limpio en este ejemplo donde existe una persona y la edad y la personita se llama Juan y hay una instancia ahí si ustedes ya la pueden observar. Entonces para iniciar vamos a copiar prácticamente esto igual y vamos a iniciar a modificar. Vamos a borrar esta y vamos a decir que nuestra clase se llama persona y vamos a obtener un string, se llama nombre, la vamos a capturar mediante un get y vamos a hacer un set y luego pues vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer lo mismo para un entero que se llama edad y lo mismo por un get y un set. Y aquí terminaría nuestra clase persona. Ahora, para esta, cuando obtenemos nuestra clase persona, vamos a hacer una pública persona. Vamos a introducir un string que va a ser el nombre y el entero, ahí va a ser la edad. Abrimos corchetes y decimos que entonces el nombre va a ser igual a nombre y la edad va a ser igual a edad. Ok, ahora vamos a hacer una public clase, una clase pública que llamar programa. Quiero que nos va a hacer que corra nuestro programa. Hagamos corchete y dentro de aquí vamos a tener un public estático, static point main, y dentro de él vamos a llamar a persona, que va a ser persona, que va a ser igual a new, a la instancia, y que va a ser one con la variable con el valor de 30 años, el entero, que es la edad. Y vamos a imprimir en consola right line warty line que el nombre persona
punto nombre y edad va a ser igual a persona punto edad. Ok. ¿Qué podemos considerar aquí exactamente? Bueno, en primera línea, en nuestro código limpio, podemos ver o cómo utilizamos la propiedad en lugar de campos públicos. En vez de tener estos campos públicos, lo que hacemos es utilizamos la propiedad como tal y hacemos un constructor para iniciar la instancia persona. Si ustedes observan, tenemos un constructor dentro de nuestra clase que se llama persona. ¿Sí? Ahora, esta instancia persona lo que nos ayuda a mejorar es la encapsulación y la legibilidad de nuestros valores. Entonces tenemos nuestra instancia, tenemos nuestra clase que tiene nuestra instancia y nuestra instancia persona contiene el objeto que es a Juan, la persona. Por aquí solo la volvemos a llamar nuestra instancia y le ponemos el nombre que es nuestra referencia a la clase de donde estamos llamando a nuestro programa. Y entonces esta sería la diferencia entre clase, instancia y objeto. Esta es la clase, esta es la instancia y esta prácticamente es el objeto de lo que me está trayendo mi programita. Ahora, hay otro ejemplo donde debemos que verificar casos en donde es necesario crear clases. ¿Por qué? Porque no siempre va a ser necesario. Entonces los casos donde sea necesario crear clases sucede cuando necesitamos representar a entidades en el mundo real. No sea nada ficticio, sino que algo real. O cuando necesitamos encapsular comportamientos y datos relacionados entre las clases. O por promover una reutilización del código. Ahora, en este ejemplo, ¿cómo podemos hacer exactamente crear, si caso en donde sea necesario, crear clases? En este aquí, Juan, nombre y edad. Siempre bajo la misma terminología del término anterior. Ok. Entonces, en primera instancia, recordemos que tenemos public class persona. Creo que tenemos con nombre una edad. Tenemos también nuestra instancia, que está bien marcada. Y tenemos pues obviamente nuestros objetos, ¿cierto? Lo cual estamos trayendo. ¿Qué les quiero decir con esto? Si prácticamente es el mismo ejemplo en donde sea necesario crear clases, que sería prácticamente igualito este código. Perdón, aquí lo comenté. Que sería igualito. Pero ahorita les explico cuál es la diferencia. Si ustedes observan es lo mismo al final. Nada cambia. Se mantiene igual. Y hace lo mismo. Ahora, ¿cuál es realmente la diferencia? Pues cuando tenemos datos relacionados es mejor agruparlos en una clase. Esto mejora claramente nuestra organización del código y facilita la gestión de estos datos. Es decir, aquí en mi lado izquierdo tengo una clase que llama programa y dentro de él tengo el main que es público. Y tengo el nombre y la edad. Pero lo mejor es agruparlos por lo mismo que me dice, que representa las entidades del mundo real. Por eso es necesario crear clases, porque me representa mi mundo real. Representa realmente que los datos están relacionados entre ellos y que no están distintos. Entonces, lo más recomendable para el momento de donde es necesario crear clases es cuando están relacionados persona, en este caso el ejemplo, está relacionado en mi clase. Si no estuviera relacionado, no pudiera utilizarlo. Entonces, por eso es necesario al final
que entendamos cuándo es necesario. Es necesario cuando representan una entidad en el mundo real o sirve para encapsular un comportamiento o datos relacionados, como en este caso, todo está relacionado, es la persona y lo que necesito es el nombre y la edad. Entonces lo encapsulo en una pública que sea persona, en una instancia dentro de mi clase persona y luego tomo lo que son sus objetos. Ahora, vamos a hablar un poco del ejemplo de otro ítem o otra manera de, de cómo ver clean code en clases para mantener clases limpias. Y el ejemplo se llama sobre eh, el ejemplo de cohesión. Ahora, ¿a qué se refiere la cohesión realmente? Se refiere pues nada más nada menos a las relaciones que están entre elementos dentro de un módulo. ¿Qué quiere decir? En un ejemplo de alta cohesión sería como una clase que tiene métodos estrechamente relacionados con un propósito, como una clase de una calculadora, un ejemplo que solo tiene métodos para realizar operaciones matemáticas, es decir, suma, resta, multiplicación y resta, división. Pero esta calculadora no me puede registrar una nueva persona, esta calculadora no me va a poder registrar un usuario. Entonces no tiene cohesión eh, directa sobre el ejemplo que le voy a explicar. Entonces, para que el ejemplo de cohesión sea visible, necesitamos comprender que tienen que estar estrechamente relacionados la conceptualización de lo que vamos a hacer. Entonces, si observan aquí, tenemos en nuestro ejemplo de cohesión una clase persona obteniendo obviamente una instancia dentro de la clase que se llama imprimir nombre y tenemos imprimir edad. Pero si observamos bien estos valores, como decíamos en el ejemplo anterior, de cuando es necesario crear clases, pues al final y al cabo es una misma conceptualización, es algo que los une, el nombre y la edad es bajo un mismo propósito. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar el ejemplo de ecuación? Pues sencillo. El ejemplo de ecuación, vamos a agarrar nuestra clase pública, la que se llama persona. Tenemos el nombre, la edad que la encapsulamos, pero a diferencia de aquí que crea otra clase donde se llama imprimir nombre, vamos a darle imprimir información, donde vamos a decirle en consola que queremos que nos muestre entonces que nos muestre el, permítame, no sé, estoy grabando, sí, ok, donde necesito que me permita ver el nombre y la edad. Y entonces el ejemplo de ecuación me diría eso. No necesito en una clase declarar varias funciones, varias instancias. Cuando el concepto de ecuación me dice que esto prácticamente es lo mismo. Entonces simplemente hago una función donde me dé imprimir información y pues la clase persona debería estar responsable de imprimir toda la información relevante a la persona. Esto pues aumenta la cohesión sobre todo dentro de la clase. La clase persona mantiene una cohesión directa al imprimir la información del usuario, en este caso el nombre y la edad. No es necesario crear instancias distintas o clases o funciones, mejor dicho, como imprimir nombre e imprimir edad, si al final pues cumple una misma funcionalidad dentro de la clase. Entonces, la mejor opción siempre es validar que tengan cohesión los tributos la conceptualización de tu proyecto. Ahora,
Hay otra forma de ver las clases y es cuando las clases son muy pequeñas. Por ejemplo, vemos aquí siempre bajo la misma terminología del ejemplo de el usuario, de una persona. Tenemos nombre, edad y luego una clase persona y vuelve a decir nombre y edad. Y cuando las clases son muy pequeñas, ¿a qué quiere referirse? Más que todo, las clases deben ser suficientemente pequeñas como para obtener una única responsabilidad y fácilmente comprensibles. Si una clase es muy pequeña, podría indicar prácticamente que está demasiado especializada en un área o en una tarea, o que debería fusionarse con otra clase relacionada, es decir, con una clase donde apliquemos la cohesión. Pero en este ejemplo, donde la clase es muy pequeña, este, ¿qué vamos a hacer? Pues sencillo. Si observan, no necesitamos hacer una instancia o una clase, mejor dicho, para cada tipo de tributo o cada tipo de dato, en este caso nombre, edad, persona. Simplemente tomaríamos, vamos a tomar todo esto aquí, simplemente iríamos la clase persona y me va a obtener lo que es el nombre por getAccept y asimismo pues la edad. Y prácticamente la clase se hace como una cohesión. Ya no necesitamos tener subdividido todas las funciones o todas las clases, sino que iniciamos a aplicar bien la conceptualización de las clases y decimos que cuando las clases son muy pequeñas, pues lo más recomendable es poder relacionarla con ella mismas. En este caso lo que hicimos aquí, la relacionamos que al final pues se practica la misma técnica. Este es el ejemplo número 4. Ahora, hay una quinta como obsesión primitiva que tenemos como desarrolladores. Bueno, y así se llama realmente, obsesión primitiva. Ahora, la obsesión primitiva se refiere siempre a que la tendencia a utilizar tipos primitivos como enteros, cadenas, en lugar de crear objetos, pues muchas veces surge como por inercia, todo el tiempo usando string, todo el tiempo usando enteros, w, reales, entonces como que ya me quedo literalmente a la primitiva, pero con un poco de conceptualización de nuestro código limpio, debemos que entender cómo aplicar una clase limpia en esta terminología cuando hay una obsesión primitiva por ese tipo de datos. Entonces, para poder resolver, debemos una vez más recordar que una obsesión primitiva siempre va a estar relacionada en todos los tipos de datos. Ahora, ¿cómo podemos solventar entonces una obsesión primitiva? Bueno, nosotros podemos crear nuestras propias variables, nuestros propios tipos de datos, mejor dicho. Entonces, si ven aquí a su lado izquierdo, pueden ver siempre el mismo ejemplo de la persona, nombre, edad, simplemente hoy atribuimos un tributo más que se llama teléfono. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta ocasión? Pues vamos a separar cada una de estos datos. ¿Por qué lo vamos a hacer? Pues vamos a crear una clase específica para teléfono que me permita, o mejor dicho, nos permita a cada uno validar y manejar correctamente el número de teléfono, mejorando pues obviamente la encapsulación y la robustez del código al momento de crearlo. Entonces, para ello, vamos a iniciar a crear entonces una clase que va a estar relacionada con el teléfono. Entonces venimos y decimos que la clase va a llamar teléfono, string, número, get, set. Y publicamos siempre dentro de la misma de clase la instancia de teléfono que va a ser el número igual a número. Ahora, ¿qué pasa? Que necesito entonces crear mi clase llamada persona. Y esta clase persona prácticamente me contendría lo que son mis datos del nombre
y le da a la persona y haría referencia prácticamente al teléfono, a la instancia teléfono de la clase teléfono, que sería aquí así. Tengo mi clase persona, donde muestro el nombre, la edad, el teléfono, y tengo entonces nuevamente mi instancia persona, pero hago llamado a la instancia teléfono, o mejor dicho, a la clase teléfono que contiene mi tributo teléfono. Y entonces aquí convierto un tipo de dato que no es entero, no es string, no es real, no es W, sino que se llama teléfono. Es mi dato, mi tipo de dato que le estoy definiendo qué es lo que me va a traer. Y en este caso es el teléfono. Y el teléfono pues obviamente va a tener el número. Entonces, y al final pues al cabo pues dentro de la clase pues defino que el teléfono es un string. Sin embargo, es una manera más didáctica o más robusta de poder observar nuestro código, que yo creo mi propia instancia de tipo de dato. Entonces, eso es con respecto a la objeción primitiva. Ahora, ¿qué hay dentro del principio de la proximidad? El principio de la proximidad, por teoría, se define que se subirá los elementos relacionados que deben estar cerca uno de otro por código. Por ejemplo, un método que trabaja junto para lograr la funcionalidad específica debe estar cerca de otro código que le ayude a complementar esa tarea en lugar de estar dispersos o diferentes. Entonces, para poderlo hacer de una manera más sencilla, explicativo, entonces les muestro este ejemplo de proximidad, donde prácticamente nuestro código va a ser lo mismo, pero hay una gran diferencia, aunque parecía broma. Si ustedes observan, tenemos el método A y el método C y el método B. Función A, función C, función B. Pero para poder aplicar el método de proximidad, yo necesito ingresar mi método B antes de mi método C para que vaya en secuencia y así va cumpliendo la jerarquía de los datos que necesito realizar. Es decir, yo no puedo iniciar. Bueno, todos recordamos aquí las funciones principales de suma, resta, multiplicación y división y cuáles son eh, sus niveles o el seguimiento para cumplir una operación. Yo no puedo iniciar a dividir si primero tengo que sumar. Yo no puedo iniciar a correr si aún no sé caminar. Entonces, todas las tareas deben que continuar o seguir una secuencia determinada para que el código sea un poco, o mejor dicho, leíble al momento de poder ver su funcionamiento. El agrupar los métodos relacionados cerca entre sí en la clase mejora la legibilidad del código y facilita su mantenimiento. Imagínense que aquí estuvieran 25 métodos y que el método A dependa del método Z y que el Z está al final y no está en secuencia aquí. Entonces, ¿qué sucedería? Va a funcionar por la manera de ver y observar y leer el código va a ser difícil de comprender porque el principio de la proximidad me dice esto, todo tiene que ir consecutivo. Yo no puedo iniciar a llamar el método C si primero tengo que pasar por el A. Es decir, todo tiene que ser como una escalera, continuando, continuando, paso a paso. No puede correr más la luna y el sol quedarse atrás. Todos tienen que llevar una secuencia totalmente correcta para poder comprender la funcionalidad del principio de la proximidad y así pues lograr el éxito del código. Ahora, aparte de esto tenemos también la regla de la jerarquía dentro de, de las clases limpias. Con el tema de la jerarquía, muchas veces
nos tiende a como a molestar cuando hemos sido un poco desordenados. ¿Por qué? Porque el principio de la jerarquía o esquema se refiere siempre a organizar las estructuras, las clases, los módulos y módulos en una jerarquía coherente y comprensible. Por ejemplo, agrupar las clases, relacionarlas bajo un mismo paquete, un ejemplo, o módulo, siguiendo una estructura coherente. Entonces tenemos aquí en mi mano izquierda una jerarquía donde habla de una clase que se llama animal, que el método me va a hacer un tipo de sonido, luego tengo una clase perro que es un animal y me va a ladrar y así sucesivamente. Ahora, ¿cómo podemos venir nosotros y poder hacer una reestructuración de esto prácticamente? Vamos a copiar aquí regla de la jerarquía. Ok. Entonces, ¿cuál sería la diferencia aquí? Bueno, que tenemos una abstracta pública con una clase que se llama animal y que este va a ser un tipo de sonido. Pues tengo la instancia perro, que es del animal, y que va a hacer el sonido wow, imprime wow, luego también el animal del gato y me hace miau. Y tengo la clase de programa que tengo el main, que me va a hacer el llamado a mi tributo, perro gato. Hace el sonido primero del perro y luego del gato, es decir, todo va jerárquicamente bien conceptualizado en un esquema bien definido para llegar al éxito de la jerarquía o el esquema a seguir. ¿Me entiende? El animal referente al perro, al gato, y luego la impresión de cada una de sus funcionalidades. Una vez más, el principio se refiere a organizar la estructura, las clases y módulos para mantener una coherencia de nuestros datos al final y al cabo pues, de lo que estamos haciendo. Al utilizar herencia o la abstracción para definir una interfaz común, como en este caso hacer un sonido, mejora siempre la extrabilidad y la claridad, sobre todo de las relaciones jerárquicas entre clases. Es más fácil extraer el sonido que me hace directamente de acá que en mi código del lado izquierdo, porque no sé qué sonido me va a hacer realmente esta instancia o esta clase. Entonces, todo mejor esquematizado nos ayuda a poder tener un mayor control y claridad de nuestras clases y manteniendo nuestras clases limpias. Y eso prácticamente sería un poco de los 7 ítems de lo que habría que hablar de las instancias, perdón, de las clases limpias dentro de nuestro código. Buenas noches.